Elijah Jackson siempre miraba al cielo con un brillo en los ojos. Desde niño tuvo una pasión ardiente por los aviones. Su padre, David Jackson, un respetado administrador de la FAA, siempre alentó este amor, compartiendo con él la fascinante historia de la aviación e invirtiendo en su futuro. Elías no era solo un soñador. Con el paso de los años se volvió muy hábil, participó en programas de entrenamiento de vuelo y consiguió un lugar en el programa de exploradores juveniles de Horizon Airlines. Para él, ese fue el paso más grande de su vida, un símbolo de su dedicación y del apoyo incansable de su padre. El día que Elías estaba a punto de embarcarse en la experiencia que podría cambiar su vida para siempre, parecía normal, hasta que una situación que nunca podría haber imaginado comenzó a desarrollarse. Al llegar al aeropuerto para participar en un recorrido por una zona restringida para pilotos, se instaló en un rincón tranquilo y vio un documental sobre la historia de la aviación. Todo parecía perfecto, hasta que una voz aguda interrumpió el momento. La capitana Rebecca Whitman, una veterana de más de 20 años, apareció y sin dar ninguna explicación ni mostrar interés, acusó a Elijah de estar en un lugar donde no pertenecía. La mirada de desconfianza en su rostro fue instantánea y en un instante Elijah se encontró siendo tratado como un intruso. Trató de explicar que estaba allí como parte del programa de exploración de Horizon Airlines, pero el capitán no parecía interesado. Ella no lo creyó y la situación rápidamente se salió de control. El corazón de Elijah se aceleró cuando el capitán Whitman se acercó, su mirada evaluando cada centímetro de él como si fuera una amenaza. Intentó mantener la calma a pesar de la creciente tensión. Él sabía exactamente dónde estaba y por qué estaba allí. Todo estaba planeado y él tenía su identificación oficial y la carta de autorización del programa de explotación juvenil de Horizon Airlines. La duda de Whitman, sin embargo, parecía tan intransigente que apenas tuvo tiempo de recuperarse. Antes de que pudiera explicarlo, el capitán ya lo estaba acusando de intentar usar una identificación falsa. Las palabras salieron de su boca con cruel confianza, como si el hecho de ser negro fuera suficiente para que lo trataran como un criminal. La indignación y el miedo comenzaron a apoderarse de Elías, pero él trató de no mostrar debilidad, manteniendo su postura lo más firme posible. Sintió como si le estuvieran arrebatando su dignidad allí mismo, frente a una mujer que solo lo veía como alguien inferior. Intentó defenderse, pero sus esfuerzos fueron interrumpidos por la voz autoritaria de Whitman, que ya había decidido que era culpable, sin siquiera darle la oportunidad de explicarse. El tiempo parecía arrastrarse mientras Elías intentaba en vano hacerle entender el error. Ella no quería escuchar. No quería dar espacio a una explicación que pudiera poner en tela de juicio su propia visión del poder. Sintió el peso del racismo en esas palabras y en la mirada que el capitán tenía fija en él. Cuando llamaron a seguridad, el sentimiento de impotencia se hizo aún más opresivo. Elijah sabía que su palabra, comparada con la de un capitán experimentado y una mujer blanca, tenía pocas posibilidades de ser tomada en serio. Su cabeza daba vueltas con una mezcla de confusión y vergüenza. ¿Cómo es posible que alguien tan apasionado por la aviación, que dedicó la mayor parte de su vida a aprender todo lo que pudiera sobre aviones y volar, sea tratado de esta manera? El deseo de defenderse con claridad y la ira silenciosa por el error que estaba cometiendo casi lo paralizaron. Pero recordó por qué estaba allí y en un momento de lucidez sacó su teléfono celular del bolsillo y llamó a su padre, David Jackson, el hombre que siempre creyó en él, que siempre lo animó a luchar por sus sueños, incluso contra la adversidad. David era alguien que Elías sabía que nunca lo abandonaría. David Jackson estaba en el trabajo cuando sonó su teléfono.
El número de su hijo apareció en la pantalla y de inmediato un peso se apoderó de su pecho. Elijah rara vez llamaba en medio de la jornada laboral, especialmente en una situación como esta, cuando sabía que el programa de exploración se estaba llevando a cabo con seriedad y respeto. Pero cuando escuchó la voz temblorosa de Elijah al otro lado de la línea, los instintos de padre se activaron de inmediato. «Papá, no me creen. Me acusan de estar en un lugar restringido, pero tengo todos los documentos. No sé qué hacer». La voz de Elías estaba llena de frustración y miedo, y David sintió que su corazón se apretaba. Sabía que, en ese momento, su hijo no solo estaba lidiando con un error administrativo, sino con una injusticia mayor, algo que él, como hombre negro, conocía bien. David le pidió a Elías que mantuviera la calma, asegurándole que se dirigía al aeropuerto inmediatamente. Colgó el teléfono, dejó atrás la oficina y se dirigió al otro lado de Millionesindo, la ciudad con creciente determinación. La mente de David, moldeada por años de experiencia con la Administración Federal de Aviación, ya estaba trabajando para resolver la situación. Pero había algo más allá de la cuestión administrativa. Su hijo estaba siendo tratado inhumanamente y él no permitiría que esto quedara impune. Cuando David llegó al aeropuerto, la escena que encontró fue de tensión e incomodidad. Elijah estaba aislado, lejos del área donde debía estar, y el capitán Whitman lo observaba con una mirada llena de sospecha. La situación ya no era solo una cuestión de un error administrativo o de una duda sobre la autenticidad de una identificación. Lo que estaba en juego aquí era la dignidad de su hijo, y David sabía que era el momento de actuar. Se acercó con una calma que contrastaba con la creciente presión que lo rodeaba. Cuando se identificó como administrador de la FAA y presentó su propia credencial, sintió que algo cambiaba en el entorno. El capitán Whitman, que hasta ese momento parecía imbatible en su postura de autoridad, dudó. Sin embargo, su resistencia no desapareció inmediatamente. David sabía que la situación requería más que una simple solución administrativa. Exigió un interrogatorio exhaustivo de la conducta de Whitman, que parecía tratar a su hijo con un prejuicio que iba más allá de la simple sospecha. David miró fijamente al capitán Whitman. El enfrentamiento entre ellos era más que una simple disputa de hechos. No estaba allí solo para corregir un error técnico. Estaba allí para corregir una falla moral, algo que tenía más que ver con la visión distorsionada que Whitman tenía de su hijo que con cualquier documento o credencial. Entiendo que la seguridad del aeropuerto es una prioridad, pero no pueden tratar a mi hijo de esta manera solo por el color de su piel, dijo David con firmeza, con la voz cargada de autoridad. El capitán, por un breve momento, pareció desconcertado. Había sido desafiada de una manera que probablemente nunca había enfrentado en su carrera. Al ver el comportamiento de Elías, un joven que hasta ese momento había sido tratado como un invasor, ahora tranquilo, pero con una expresión de dolor en su rostro, David sintió el impulso de proteger aún más a su hijo. Sabía que la lucha que su hijo enfrentaría a lo largo de su vida no sería fácil, pero en ese momento David también supo que la justicia no llegaría automáticamente. Había que exigirla. La situación pronto se convirtió en un tenso debate entre David y el capitán, con la seguridad y otros miembros del equipo observando, pero sin intervenir directamente. David, con su experiencia, sabía que tenía que jugar según las reglas del sistema, pero no estaba dispuesto a dejar que el capitán se saliera con la suya. Pidió educadamente, pero con una firmeza que no dejaba lugar a discusiones, ver las imágenes de la cámara de seguridad. Cuando llegó el supervisor de seguridad, David se aseguró de que se revisaran las imágenes, con la esperanza de que los registros probaran que Elijah había actuado correctamente todo el tiempo. Mientras tanto,
Elías permaneció en silencio, sintiéndose como si estuviera viendo algo sobre lo que no tenía control. La humillación todavía estaba presente, pero con la llegada de su padre y la posible resolución del problema, comenzó a sentir una ligera esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. David esperó pacientemente mientras Elías trataba de procesar todo lo que había sucedido. La sensación de ser tratado como un criminal sin razón, simplemente por estar en el lugar correcto en el momento equivocado, todavía lo consumía. Miró a su padre y vio la calma que proyectaba, como si hubiera enfrentado y superado batallas mucho mayores a lo largo de los años. Esto le hizo sentir, en cierto modo, más fuerte. David estaba allí no solo como padre, sino como defensor de la verdad. Finalmente, se tuvo acceso a las imágenes de la cámara de seguridad y pronto quedó claro que Elijah no había hecho nada malo. El capitán Whitman, al verse confrontado con las imágenes, no pudo negar la evidencia. Lo que quedó fue un pesado silencio mientras ella parecía luchar por encontrar una justificación para su comportamiento. Sin embargo, a David no le interesaban sus disculpas. Ya sabía bastante. La actitud de Whitman no era una cuestión de error, sino de prejuicio. No se contentaría con simples excusas o explicaciones superficiales. Cuando se abrió la investigación y los superiores de Whitman empezaron a ser informados sobre lo que había sucedido, David tuvo la amarga sensación de que esto era solo la punta del iceberg. Ya había enfrentado desafíos en su carrera relacionados con la discriminación, pero nunca imaginó que su hijo, con tanto potencial y pasión por la aviación, sería el blanco de algo tan vil. Él no era solo un padre preocupado, era alguien que entendía el sistema y sabía que el cambio rara vez se producía sin lucha. Cuando Whitman fue suspendido temporalmente y comenzó la investigación, David sintió un alivio que no fue completo. Sabía que esta era una victoria parcial y que el verdadero impacto de este incidente en Elías aún estaba por llegar. La lección que su hijo acababa de aprender no tenía que ver con ganar una disputa en el aeropuerto, sino con la realidad de que el prejuicio estaba arraigado en muchos sistemas y que se necesitaría mucho más que simple justicia para cambiarlo. David sabía que la situación no se resolvería simplemente suspendiendo temporalmente a Whitman. El problema tenía su raíz en algo mucho más grande, algo que él, como hombre negro, conocía bien. La discriminación racial no se resolvió con simples castigos, sino con un proceso continuo de concientización, cambio y acción. Quería que Elías entendiera que su lucha no sería fácil, pero que al enfrentarla estaba contribuyendo al cambio. Cuando regresó a casa esa noche, después de toda la tensión en el aeropuerto, David sabía que la experiencia quedaría grabada en su corazón durante mucho tiempo. Para Elijah, el episodio había sido humillante, pero también revelador. Nunca imaginó que tendría que lidiar con algo tan directo, algo tan dañino para su autoestima y su amor por la aviación. En la mente de Elijah, la aviación siempre había representado un mundo de posibilidades, de sueños que podían hacerse realidad con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que el mundo que lo rodeaba no siempre era tan abierto y acogedor como imaginaba. El dolor de ese episodio no fue solo por el momento de humillación, sino por comprender que el camino para conquistar su lugar en este mundo sería mucho más arduo de lo que había planeado. Esa noche, mientras estaba en su habitación, Elías reflexionó sobre lo que había sucedido. Las palabras de su padre estaban presentes en su mente, como un mantra. Eres digno de estar donde estás. No importa lo que piensen o digan los demás, tu camino es tuyo y lo estás logrando con tu propio esfuerzo y pasión. Estas palabras le dieron fuerza,
pero no borraron el sentimiento de impotencia que aún lo molestaba. Elías sabía que, aunque había enfrentado un gran obstáculo ese día, todavía había mucho más por delante. Su carrera en la aviación, un mundo que tanto amaba, no estaría libre de prejuicios ni dificultades. Sin embargo, también sabía que su pasión por la aviación era más fuerte que cualquier mirada de desprecio o juicio. Lo que ocurrió en el 1960 aeropuerto no pudo definir su futuro ni desviarlo de su camino, pero le había enseñado una valiosa lección. Tendría que estar más preparado que nunca para afrontar los desafíos que surgirían en su camino, y sobre todo, tendría que confiar en su propia voz y en su propio valor. El dolor que sintió Elías no era solo emocional, sino también una dolorosa comprensión de que el mundo no sería fácil para él, ni siquiera en el campo que más amaba. Pero había algo más profundo allí, la presencia constante del Padre. David no era solo una figura de autoridad, él fue la fuente de fortaleza de Elías, alguien que, a pesar de su experiencia con las adversidades de la vida, nunca perdió la esperanza. David sabía que su misión como padre no era solo educar a su hijo para el éxito profesional, sino también enseñarle a lidiar con los golpes inesperados que la vida le daría, especialmente por el color de su piel. Siempre había sido claro con Elías sobre las dificultades que enfrentaría en el camino, pero ahora, mirando a su hijo, David se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Lo que David no sabía era el impacto duradero que esa experiencia tendría en Elías. No solo cómo enfrentaría los obstáculos en el futuro, sino cómo comenzaría a ver el mundo que lo rodeaba de manera diferente. El programa de exploradores de Horizon Airlines no solo le dio la oportunidad de acercarse a su sueño, sino también de tomar más conciencia de las realidades de un sistema que aún no estaba preparado para abordar la diversidad de manera justa. En los días siguientes, la tensión aún flotaba en el aire. Aunque la situación en el aeropuerto se había resuelto con la intervención de su padre, Elijah no podía deshacerse de sus sentimientos de frustración. Estaba rodeado de gente que no podía comprender lo que sentía. Sus compañeros, que creía que serían una red de apoyo, parecían distantes, como si lo sucedido no les pesara. Para Elías, todo había cambiado. Se sentía más solo que nunca, como si la única persona que realmente comprendiera su dolor fuera su padre. Pero David, con su experiencia y tranquilidad, sabía que ese sería el momento decisivo para fortalecer el vínculo entre ellos. Aprovechó cada oportunidad para hablar con Elijah, no solo sobre aviación, sino sobre los desafíos que enfrentan los negros en muchos entornos profesionales. David quería que su hijo supiera que no estaba solo, que su apoyo, como padre y mentor, siempre sería incondicional. Y lo más importante, quería que Elijah supiera que nadie podría arrebatárselo jamás, por mucho que lo intentara. Con el tiempo, Elijah logró recuperarse. Sabía que la experiencia en el aeropuerto nunca la olvidaría, pero poco a poco encontró la fuerza para utilizarla como combustible para su viaje. El dolor de la humillación se transformó en algo más poderoso, una motivación para demostrar que pertenecía a ese mundo, que su pasión por la aviación era legítima e inquebrantable. Se abrió un nuevo capítulo ante él y la aviación, que hasta entonces había sido solo un sueño lejano, se convirtió ahora en su campo de batalla personal. Estaba decidido a no dejar que un incidente aislado definiera quién sería o lo que podría lograr. Su padre, siempre a su lado, siguió esta transformación con silencioso orgullo. David sabía que Elías estaba aprendiendo lecciones valiosas, lecciones que le había llevado muchos años comprender, que a menudo la verdadera prueba del carácter no está en las victorias,
sino en las caídas y cómo nos levantamos de ellas. David también sabía que además de ser el padre que siempre lo había apoyado, ahora necesitaba ser el mentor que Elías necesitaba para volverse aún más fuerte. Pasaron largas tardes hablando sobre los valores de la aviación y lo que se necesitaba para sobresalir en un campo donde la diversidad todavía era la excepción, no la regla. David preparó a Elías para lo que vendría, pero también le enseñó la importancia de mantener su integridad intacta sin importar las circunstancias. Fue durante una de estas conversaciones que Elijah conoció a un nuevo aliado en su viaje, la capitana Amara Johnson. Amara, una mujer negra experimentada y exitosa en la aviación, se enteró de lo que le había sucedido a Elijah y se acercó a él para ofrecerle apoyo. Ella sabía por lo que estaba pasando Elijah, porque había enfrentado los mismos prejuicios a lo largo de su carrera. A diferencia de muchos, Amara no solo reconoció el dolor de Elijah, sino que también se comprometió a ser un verdadero mentor para él. Ella no quería que Elijah fuera solo otra cara en un programa de explotación. Ella quería que él fuera un ejemplo para los demás, alguien que demostrara que el talento y la pasión no tenían color y que tenía un lugar garantizado en el mundo de la aviación. Amara lo invitó a ver la cabina de su avión, un gesto simple pero lleno de significado. Para Elijah fue como una ventana al futuro. Sintió por primera vez que la aviación realmente podía ser un espacio para él, y no solo un sueño lejano. La forma en que Amara lo trató, con respeto y dignidad, le dio la confianza de que no estaba solo, que había personas dispuestas a abrirle las puertas y que él podía, efectivamente, conquistar su lugar en el mundo. Con la guía de Amara, Elijah comenzó a sentir que su trayectoria de aviación cambiaba hacia algo más concreto. Ella lo condujo a la cabina del avión y él se sentó a su lado, maravillándose de los controles y la inmensidad del cielo que parecía abrirse ante él. Amara habló sobre el arduo trabajo que le llevó a convertirse en piloto, pero también sobre las inconmensurables recompensas que trajo consigo ganarse el respeto y la confianza en un campo dominado mayoritariamente por personas blancas y masculinas. Elías escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra, cada gesto de aliento que ella le ofrecía. Sintió un inmenso orgullo de estar allí, y más que eso, sintió un profundo alivio por haber encontrado a una persona que no solo lo veía como un joven talentoso, sino como alguien que podía y debía ser parte de ese mundo. En ese momento, Elijah se dio cuenta de que la aviación no era solo una pasión, sino una carrera que podía lograr, sin importar los obstáculos que se le presentaran. El apoyo de Amara fue esencial para que él pudiera reconectarse con sus sueños y encontrar la fuerza para seguir adelante. No solo le mostró los entresijos del oficio, sino que también le dio la confianza para creer en sí mismo, algo que había sido cuestionado aquel fatídico día en el aeropuerto. A medida que pasaban los días, Elijah sentía un renacimiento de su pasión por la aviación, ahora más fuerte y real que nunca. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero estaba preparado para afrontarlo, armado no solo con sus habilidades y conocimientos técnicos, sino con una nueva perspectiva en la lucha por la igualdad y la justicia. La situación con el capitán Whitman, aunque dolorosa, ahora servía como recordatorio de que en 1900, el mundo real, las cosas no siempre serían justas o fáciles, pero al mismo tiempo también le había enseñado que la lucha por la dignidad no era algo que solo enfrentaría una vez, sino algo que tendría que hacer a diario en cada situación de la vida. Elías sabía que cada paso que daba, cada avance que lograba, sería una victoria no solo para él, sino para todos aquellos que, como él, soñaban con estar en lugares donde muchas veces se les negaba el acceso. Sentía que estaba listo para ser un modelo a seguir para el cambio,
Alguien que no se dejaría derribar, sino que usaría cada desafío como una oportunidad para crecer e inspirar a otros. La sensación de renovada confianza que sintió Elijah no surgió únicamente de las conversaciones con Amara o del apoyo constante de su padre. También brotó dentro de él una fuerza silenciosa que crecía con cada nuevo desafío que enfrentaba. Sabía que el racismo y los prejuicios estaban profundamente arraigados en la industria de la aviación y en 1900 muchas otras industrias, pero también sabía que su presencia, como joven negro apasionado por la aviación, representaba una ruptura de barreras, una visión de que el cambio era posible, aunque lento. Se dedicó aún más a sus estudios y a su formación, decidido a no ser uno más entre la multitud, sino a marcar la diferencia. Lo que ocurrió en el aeropuerto con el capitán Whitman ya no podía ser una sombra sobre su sueño. En cambio, se convirtió en un fuego que lo impulsó hacia adelante, alimentado por el deseo de demostrar que no era solo un adolescente con sueños demasiado grandes para la realidad, sino alguien que tenía las herramientas, el talento y la determinación para ganarse su lugar en el mundo de la aviación. Con cada nueva oportunidad que surgía, Elías estaba más convencido de que estaba en el camino correcto. Comenzó a trabajar más de cerca con Amara, quien se convirtió en un mentor esencial para él. Las conversaciones que alguna vez parecían centradas únicamente en los aspectos técnicos de la aviación se expandieron a discusiones más profundas sobre lo que significaba ser negro en un espacio predominantemente blanco y las formas en que podía usar su experiencia para ayudar a abrir puertas para otros jóvenes con el mismo sueño. Amara le enseñó que ser un buen piloto no se trataba solo de saber controlar un avión, sino de ser capaz de tomar una posición, afirmar su presencia y usar su voz para crear un entorno más inclusivo. Con el tiempo, Elijah comenzó a darse cuenta del impacto que podía tener, no solo en su propia vida, sino en las vidas de otros como él que también querían ser parte de este mundo, pero que a menudo se encontraban desanimados por las barreras invisibles que los rodeaban. Con el apoyo de Amara y el estímulo de su padre, Elijah se convirtió en una presencia cada vez más fuerte dentro del programa de exploración. Ya no era el joven inseguro humillado por un trato injusto por parte de una figura de autoridad que no lo veía como parte del sistema. Ahora era un ejemplo para otros jóvenes, una inspiración para aquellos que, como él, buscaban una oportunidad para demostrar su potencial. Al darse cuenta de que su propio viaje podría inspirar a otros, Elijah se decidió aún más a luchar por la inclusión en la industria de la aviación. Comenzó a involucrarse en iniciativas dentro de Horizon Airlines, trabajando con otros jóvenes en el programa para promover la diversidad y la igualdad de oportunidades dentro de la empresa. Sabía que el cambio no se produciría de la noche a la mañana, pero creía que con pequeños pasos podría contribuir a crear un entorno en el que las futuras generaciones de pilotos y profesionales de la aviación no tuvieran que enfrentar las mismas barreras que él. Su visión de lo que significaba realmente pertenecer al mundo de la aviación había cambiado. Ahora sabía que la pertenencia no se daba, se ganaba, a menudo mediante la lucha y la perseverancia. A medida que Elías avanzaba, sentía que su voz se hacía más fuerte, más influyente. Ya no se limitaba a aprender sobre aviación. Fue parte de una conversación más amplia sobre lo que significaba ser un profesional negro en un entorno que históricamente había estado cerrado para personas como él. Amara, con su experiencia y actitud ejemplar, continuó guiándolo, pero ahora Elijah también se encontraba en una posición de liderazgo entre los demás jóvenes del programa. Lo invitaron a participar en debates sobre cómo hacer que el programa fuera más accesible para jóvenes de diferentes orígenes
y eso le hizo sentir que su lucha estaba empezando a dar resultados reales. La humildad con la que seguía aprendiendo, incluso con los avances que ya había logrado, era un reflejo de la madurez que estaba adquiriendo. Elías entendió que el éxito no era una línea recta, sino un viaje con altibajos, y en cada uno de esos momentos era más consciente de que su superación no se limitaba a él, sino a todos aquellos que, como él, habían sido marginados y que aún soñaban con alcanzar el cielo. A medida que pasaba el tiempo, Elías se destacaba cada vez más. No fue solo un participante del programa de exploración, sino que se convirtió en una verdadera voz a favor del cambio dentro de Horizon Airlines. Sus compañeros comenzaron a verlo no solo como un joven negro que intentaba encontrar su camino en la aviación, sino como un símbolo de resiliencia y determinación. Había convertido la humillación que había sufrido en una plataforma para alzar su propia voz y la de otros como él que luchaban por su lugar en el mundo de la aviación. La relación con Amara, que inicialmente era la de mentor y aprendiz, comenzó a transformarse en una verdadera asociación. Juntos comenzaron a trabajar en nuevos proyectos dentro del programa, con el objetivo de abrir puertas para más jóvenes como Elijah, quienes se encontraban excluidos de oportunidades simplemente porque no encajaban en el estereotipo de quién debería pertenecer al sector. Amara, aunque tenía mucha experiencia, reconoció el potencial de Elijah para liderar, inspirar y crear un legado dentro de la aviación que fuera más inclusivo y más equitativo. Ella sabía que, junto a Elijah, podía ayudar a dar forma a un futuro donde los jóvenes negros ya no tendrían que luchar por su derecho a soñar, sino que simplemente pudieran avanzar, confiados en que la aviación era, de hecho, un espacio para todos. La decisión de Elijah de no dejarse intimidar por la discriminación racial también lo llevó a reflexionar sobre lo que podía hacer para ayudar a cambiar el sistema desde dentro. En lugar de alejarse o darse por vencido, se acercó a otras figuras clave dentro de Horizon Airlines y finalmente tuvo la oportunidad de hablar con ejecutivos de la compañía. En una reunión que nunca imaginó que tendría, Elijah habló con franqueza sobre los desafíos que enfrentó y los cambios que creía que eran necesarios para crear un entorno más inclusivo. Propuso acciones afirmativas dentro del programa de exploración, sugiriendo que se establezcan alianzas con escuelas en comunidades más marginadas y que haya más oportunidades de pasantías para jóvenes de diversos orígenes. Para su sorpresa, sus opiniones fueron bien recibidas y la conversación comenzó a convertirse en un plan concreto. Sabía que la lucha aún estaba lejos de terminar, pero ese fue un gran paso para Elijah. Comenzó a comprender que él, como individuo, tenía el poder de influir en las estructuras que le habían causado tanto sufrimiento y que, a través de su trabajo y dedicación, podía crear un legado duradero de cambio e igualdad. Elías se sentía más seguro con cada nuevo paso que daba. Sabía que el viaje que le aguardaba no sería fácil, pero algo dentro de él había cambiado. El miedo y la inseguridad que lo habían dominado en el pasado comenzaron a ser reemplazados por un sentido de propósito. Ya no era un joven que buscaba su lugar en una industria que parecía no tener espacio para él. Ahora era un agente de cambio, alguien dispuesto a luchar por la inclusión y un futuro donde la aviación fuera realmente para todos. Cada reunión, cada oportunidad de influir en la dirección del programa de exploración, era una oportunidad para que Elijah demostrara que no era solo un producto del sistema, sino alguien que podía darle un giro para mejorarlo. Vio que su voz, que antes parecía pequeña e ignorada, ahora tenía peso. Cuando hablaba de los desafíos que enfrentaba y los cambios necesarios, la gente escuchaba. Se sintió más empoderado,
más reconocido y se dio cuenta de que el impacto de su historia ya se estaba extendiendo más allá del aeropuerto y las paredes de Horizon Airlines. Sin embargo, el reconocimiento que Elías empezó a recibir no estuvo exento de desafíos. Todavía se encontraba con quienes no creían en los cambios que proponía o que lo consideraban exagerado o sensible al hablar sobre temas de discriminación. Algunos dentro de la empresa todavía estaban estancados en viejos estereotipos, y Elijah tuvo que aprender a lidiar con estas situaciones con paciencia y perseverancia. Con cada nuevo obstáculo, recordaba las palabras de su padre: no te dejes definir por los defectos de los demás y nunca dejes de luchar por lo que es correcto. Incluso en los momentos más difíciles, cuando la presión por encajar parecía demasiado, Elijah mantuvo la compostura. Entendió que ser líder no significaba complacer a todos, sino luchar por la verdad y la justicia, incluso cuando parecía que estaba solo en la batalla. Su padre siempre le había dicho que la aviación, como cualquier otra carrera, estaría llena de desafíos, pero lo más importante era mantenerse siempre fiel a sus principios y nunca dejarse vencer por los prejuicios o la discriminación. Con el tiempo, la historia de Elijah comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Horizon Airlines. Ha sido invitado a hablar en escuelas, programas de tutoría y conferencias sobre diversidad e inclusión, convirtiéndose en una voz importante para el cambio dentro de la aviación. Utilizó su propia experiencia como ejemplo de superación, mostrando a otros jóvenes que, a pesar de los obstáculos, era posible alcanzar los sueños siempre que hubiera perseverancia y fe en uno mismo. Elías sintió una gran responsabilidad de compartir su historia porque sabía que su lucha no era aislada. Ahora representaba algo más grande: la esperanza de que las futuras generaciones de jóvenes negros pudieran ingresar al mundo de la aviación sin las mismas barreras que él había enfrentado. Creía firmemente que los cambios que estaba ayudando a implementar en Horizon Airlines podrían crear un efecto dominó, permitiendo que más jóvenes se vieran representados en la industria y se sintieran empoderados para perseguir sus propios sueños. Pero más allá de eso, también sabía que el impacto de este cambio no se mediría solo por la cantidad de jóvenes que ingresaran a la aviación, sino por la transformación de la industria misma, en paso a paso, hacia la igualdad y la justicia. El punto de inflexión para Elijah fue cuando fue invitado a una reunión con algunos de los principales ejecutivos de Horizon Airlines. Allí tuvo la oportunidad de hablar directamente con quienes tenían el poder de transformar la estructura de la empresa. No fue una reunión común y corriente. Fue una oportunidad para que Elijah demostrara una vez más que no estaba allí solo para ser una figura inspiradora, sino para ser un motor de cambio. Con elocuencia y determinación, presentó sus propuestas para crear programas de inclusión que no solo recluten a jóvenes de diversos orígenes, sino que los apoyen de manera concreta a lo largo de su trayectoria en la aviación. Sabía que la inclusión no se trataba solo de contratar a más personas de diferentes razas, sino de crear un entorno donde todos tuvieran las mismas oportunidades de prosperar, independientemente de su origen. Su visión era clara. El cambio real llegaría cuando la industria de la aviación se convirtiera en un reflejo de la diversidad de la sociedad, en lugar de un espejo de una realidad que excluía a aquellos que más necesitaban oportunidades. Elías ya no era el mismo joven que una vez fue, aquel que se sentía invisible e impotente ante las adversidades que imponía la discriminación racial. Ahora se veía a sí mismo como un agente de cambio, alguien con la capacidad no solo de seguir sus propios sueños, sino también de abrir puertas para otros que, como él, soñaban
con ser parte del mundo de la aviación. Lo que comenzó como una injusticia en el aeropuerto que le hizo cuestionar su propia identidad y su lugar en la industria, se convirtió en una oportunidad de impactar la industria de una manera más profunda de lo que jamás imaginó. Cada paso dado desde aquel día ahora parecía más significativo. Sabía que estaba construyendo un legado, pero también entendía que el camino por delante todavía era largo y lleno de desafíos. Incluso con las victorias que ya había conseguido, todavía quedaba mucho por hacer. Elijah se comprometió a garantizar que otros jóvenes, especialmente los jóvenes negros, tuvieran la misma oportunidad de perseguir sus sueños sin el temor de ser tratados injustamente o discriminados. Se había convertido en una figura central en el programa de mentoría de Horizon Airlines, ayudando a crear un sistema de apoyo para jóvenes en situaciones similares a la suya, asegurándose de que su experiencia se utilizara para construir un futuro más inclusivo para todos. Sabía que esta era una lucha que iba más allá de su propia trayectoria personal. Era una lucha por un futuro en el que la meritocracia fuera real y en el que el racismo ya no fuera una barrera invisible para quienes solo querían ser parte de algo más grande. El impacto de la carrera de Elijah en Horizon Airlines fue sin duda profundo. Cuando comenzó a participar en discusiones sobre cómo promover la inclusión y crear un entorno más equitativo, se dio cuenta de que su voz había sido escuchada de una manera mucho más significativa de lo que había imaginado. Sus compañeros, tanto los jóvenes del programa como los más experimentados dentro de la empresa, empezaron a verlo de una nueva manera. No era simplemente otro aspirante a piloto, sino una persona que estaba ayudando a dar forma al futuro de la aviación. Comenzó a ver el poder que tenía al usar su propia experiencia para transformar la realidad de los demás. Aquellos encuentros con ejecutivos y líderes de empresas, aquellas conversaciones en las que se atrevía a hablar de sus vivencias, eran momentos que nunca imaginó que viviría. En un entorno que a menudo parecía distante y hostil, Elijah ahora estaba liderando cambios importantes, ayudando a garantizar que los futuros profesionales de la aviación no tuvieran que pasar por lo que él había pasado. Pero sabía que este cambio no llegaría de la noche a la mañana. La transformación fue un proceso lento, pero Elías ya estaba viendo los primeros frutos de su trabajo. No fue solo un ejemplo de superación personal, sino una auténtica fuerza de cambio, decidido a crear un entorno donde todos, independientemente de su color, pudieran soñar y alcanzar sus metas. Y al hacerlo, no solo estaba cambiando su propia vida, sino también la vida de muchas otras personas a su alrededor. A medida que Elijah se involucró cada vez más en el trabajo de transformación dentro de Horizon Airlines, no solo se convirtió en una figura respetada entre sus pares, sino que también se encontró asumiendo un papel de liderazgo más activo. Su experiencia de vida, marcada por el dolor de la discriminación y la fuerza para superarla, lo había preparado para enfrentar cualquier obstáculo que se le presentara. Sabía que el camino hacia el cambio era arduo, pero también comprendió que al enfrentar las dificultades con valentía y resiliencia, no solo podría convertirse en un ejemplo, sino también en un facilitador de ese cambio. Durante las reuniones donde discutía las pautas de inclusión en el programa de exploración, Elijah no dudó en compartir sus experiencias personales, creyendo que al exponer lo vivido, podría sacar a la luz cuestiones que muchos preferían ignorar. Sabía que la verdad, por incómoda que fuera, necesitaba ser contada. No se conformaba con el statu quo. Quería que Horizon Airlines fuera reconocida no solo como una aerolínea de excelencia, sino también como una empresa que verdaderamente representaba la diversidad y la inclusión. Con 1900, en cada nuevo paso,
Elijah se sentía más fuerte y más empoderado para luchar por un futuro donde el color de la piel de una persona no fuera un obstáculo para alcanzar sus sueños. Con cada nueva iniciativa que Elijah lideró, sintió que su viaje se expandía de maneras que nunca podría haber anticipado al principio. El joven, que fue acusado injustamente de ser un intruso en una zona restringida del aeropuerto, ahora estaba ayudando a dar forma al futuro de la aviación, con la promesa de que los próximos jóvenes que ingresaran al campo lo harían en un entorno mucho más inclusivo y acogedor. Elijah sabía que la lucha no estaba ganada, pero también sabía que había dado pasos gigantescos para garantizar que su experiencia sirviera como herramienta de transformación. Su relación con Amara, quien siempre ha estado a su lado como mentora y amiga, también se convirtió en una asociación aún más fuerte. Juntos, trabajaron para aumentar la visibilidad de los jóvenes negros en la aviación, buscando crear programas de tutoría que les ayudaran a superar las barreras invisibles que les impedían alcanzar sus objetivos. Ese sueño que Elías había tenido desde niño, de volar, de convertirse en parte de un mundo más grande, ahora se expandió al sueño de muchos otros. Sabía que el cambio sería gradual, pero creía firmemente que si continuaba trabajando incansablemente, ayudaría a crear un espacio donde la aviación estuviera realmente abierta a todos. A medida que pasaban los meses, el impacto de la presencia de Elijah en Horizon Airlines comenzó a reflejarse no solo en cambios internos, sino también en la forma en que la empresa era vista por el público. Las iniciativas que él y Amara habían implementado comenzaron a dar frutos y la empresa pronto se convirtió en un ejemplo de cómo la inclusión y la diversidad podían promoverse eficazmente en una industria tradicionalmente dominada por una única visión de quién podía ser parte de ella. Elías, quien inicialmente pensó que sería solo un espectador en su viaje, ahora era un agente de cambio. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero simplemente ver la transformación que empezaba a tomar forma ya era un gran triunfo. Ya no se veía a sí mismo como un joven que luchaba contra un sistema que no lo aceptaba, sino como alguien que estaba creando un nuevo sistema, un sistema donde personas de todos los orígenes pudieran prosperar. Sabía que el trabajo estaba lejos de estar terminado, pero sentía que el impacto que estaba logrando ahora sería solo el comienzo de un cambio profundo y duradero en la aviación y otras industrias. Pero lo más importante para Elijah era el legado que estaba construyendo, no solo para sí mismo, sino para las futuras generaciones de jóvenes que, como él, soñaban con volar. Pensó en cómo él, en su juventud, había sido tratado con desconfianza y discriminación, y cómo esto casi lo hizo renunciar a su sueño. Ahora sabía que su lucha no se trataba solo de su propio avance profesional, sino de garantizar que otros no pasaran por el mismo tipo de humillación e incredulidad. La sensación de que su trayectoria estaba ayudando a cambiar el curso de las cosas, que estaba abriendo un camino para que otros siguieran, fue lo que le dio la fuerza para continuar. Había pasado por mucho, pero su viaje estaba lejos de terminar. Sabía que aún aparecerían obstáculos, pero con la experiencia adquirida, con el apoyo de personas como su padre, Amara y otros mentores, estaba preparado para, en cualquier cosa. Se sentía más que preparado para continuar su carrera, no solo como piloto, sino como alguien que representaba la resistencia, la dignidad y sobre todo la posibilidad de un futuro más justo e inclusivo. El impacto de Elijah trascendió las paredes de Horizon Airlines. Comenzó a ser invitado a eventos, foros y paneles de aviación, donde podía compartir su historia con un público más amplio. Cada oportunidad fue una oportunidad para fortalecer aún más su mensaje de inclusión e igualdad. Sabía que su historia no era única, pero también sabía que podía ser un faro
para otros jóvenes que se sentían invisibles o subvalorados, como él una vez. Tras ser reconocido como líder dentro del programa de exploración, Elijah comenzó a utilizar su plataforma para apoyar iniciativas que promovieran la educación y la formación de jóvenes de diversos orígenes, garantizando que todos tuvieran las mismas oportunidades. La aviación, como siempre lo había sabido, no se trataba solo de volar, sino de romper barreras, superar límites y demostrar que todos tenían la capacidad de alcanzar grandes alturas, independientemente de sus antecedentes. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Ya no era un observador, fue un protagonista, alguien que ayudó a transformar la narrativa de la aviación para incluir a todos, sin excepción. Los cambios que había iniciado en el programa de exploración comenzaron a repercutir en otras áreas, inspirando a otras empresas y organizaciones a seguir el ejemplo de inclusión que él estaba dando. Aunque Elías ya había logrado mucho, nunca dejó que el éxito le hiciera olvidar sus raíces. Permaneció comprometido con su educación y formación, buscando siempre formas de mejorar sus habilidades. Sabía que, como piloto y líder, debía estar siempre preparado para los desafíos que se le presentaran. Sin embargo, su historia de resiliencia sirvió como un recordatorio constante de que el verdadero éxito no consistía solo en ser el mejor en lo que hacía, sino en cómo ayudaba a allanar el camino para otros, asegurando que las generaciones futuras no tuvieran que luchar las mismas batallas que él. Elijah no buscaba reconocimiento, pero quería asegurarse de que, al lograr sus objetivos, había creado un impacto duradero. Creía que su viaje podría inspirar a otros jóvenes a seguir sus propios sueños, sin miedo a verse frenados por las barreras del prejuicio o la discriminación. La lucha que libró no fue solo por sí mismo, sino por todos los que, como él, alguna vez se sintieron excluidos o invisibles. Mientras reflexionaba sobre su viaje, Elías se dio cuenta de que las dificultades que enfrentó al principio de su camino, lejos de detenerlo, lo habían convertido en alguien más fuerte, más decidido y más consciente del poder que tenía. Ya no era el adolescente que enfrentaba discriminación y desconfianza debido al color de su piel. Ahora era un incansable defensor de la igualdad, un mentor para aquellos que se encontraban luchando con las mismas barreras. El sentimiento de haber superado ese momento de humillación y haber transformado su dolor en algo positivo lo llenó de un profundo sentido de gratitud. Sabía que su historia de superación de obstáculos no terminaba con el logro de sus propios sueños, sino que continuaba mientras ayudaba a otros a alcanzar los suyos. Con cada nuevo joven al que asesoraba, con cada paso que daba hacia la creación de un sistema más inclusivo y accesible, Elijah sentía que la lucha valía la pena. No solo estaba cambiando su vida, sino que también estaba abriendo puertas para otros que un día podrían estar en el mismo lugar que él, con la misma oportunidad, pero sin los obstáculos que él había enfrentado. Sabía que el camino sería largo y que las dificultades seguirían surgiendo, pero ahora estaba más preparado que nunca para afrontarlas. En los años siguientes, la influencia de Elijah continuó creciendo y sus contribuciones a la aviación y la promoción de la diversidad dentro de la industria fueron reconocidas a nivel nacional. Se había convertido en un símbolo de resistencia y resiliencia, un ejemplo de que, a pesar de la adversidad, siempre era posible seguir adelante y crear un legado de cambio. Su historia se compartió en escuelas, universidades y eventos de aviación como fuente de inspiración para jóvenes de todos los orígenes. Pero para Elías, el verdadero triunfo no estuvo en la fama ni en el reconocimiento. Lo que más le importaba era el impacto real que estaba
teniendo en la vida de los demás. Se había ganado su lugar en la aviación, pero también había ayudado a crear un espacio donde otros podían ganarse el suyo, sin las limitaciones que imponen los prejuicios. Sabía que, si bien aún quedaba mucho por hacer, estaba dejando un legado duradero de inclusión, respeto y oportunidades para todos los que vendrían después de él. Sin embargo, el éxito de Elijah no fue solo una cuestión de logros profesionales. El verdadero impacto de su viaje fue sentir que había ayudado a cambiar la narrativa sobre quién puede y quién no puede pertenecer al mundo de la aviación. Sabía que el camino hacia la verdadera igualdad sería largo y lleno de desafíos, pero al mirar atrás a lo que había logrado, se sentía más esperanzado que nunca. Ya no estaba solo en su lucha y había muchos otros, tanto dentro como fuera de Horizon Airlines, que ahora veían la aviación como un campo en el que podían prosperar. La presencia de Elijah dentro de la industria se había convertido en un símbolo de que cualquier joven, sin importar su color, origen o antecedentes, podía soñar con alcanzar las estrellas. Él creía que el verdadero cambio llegaba cuando todos, independientemente de sus diferencias, podían verse representados y tener la oportunidad de seguir sus sueños sin miedo. Su trabajo aún no había terminado, pero la sensación de estar contribuyendo a la construcción de un futuro más justo e inclusivo era una recompensa en sí misma. La transformación que había iniciado era mayor que cualquier victoria personal. Fue una victoria colectiva para todos aquellos que un día podrían mirar al cielo y ver en él un futuro posible. Junto a su padre, Amara, y tantos otros que lo apoyaron, Elijah continuó recorriendo su camino, siempre seguro de que la lucha por la igualdad no era una lucha de un día, sino un esfuerzo continuo. Sabía que el verdadero cambio era un viaje continuo, donde cada paso dado, cada conversación fomentada y cada decisión tomada podía marcar una diferencia. La vida de Elías, marcada por inmensos desafíos, ahora se convirtió en una historia de resiliencia y transformación, no solo para él, sino para todos los que siguieron sus pasos. Y mientras miraba hacia el futuro, Elijah sabía que su lucha, aunque aún continuaba, estaba creando un legado que haría que la aviación y otras industrias fueran más inclusivas, más diversas y más equitativas para todas las generaciones que vendrían después de él. Elías sabía que la verdadera medida de su éxito no serían solo las puertas que abriera para sí mismo, sino las que ayudara a abrir para otros. La lucha que libró no fue solo contra los prejuicios de una industria, sino contra un sistema más amplio que todavía intentaba bloquear los sueños de aquellos que no encajaban en el molde tradicional. Había superado la adversidad no solo para alcanzar sus propios sueños, sino para garantizar que otros, especialmente los jóvenes y los marginados, pudieran mirarlo y creer que lo imposible era posible. Sabía que su viaje no había sido fácil, pero al recordar aquel día en el aeropuerto, Elijah se dio cuenta de que todo lo que había enfrentado, todas las dificultades y humillaciones, habían sido cruciales para la persona en la que se había convertido. Él no era solo un piloto en ciernes, ahora era un defensor del cambio, alguien que usaba su voz y su plataforma para garantizar que el futuro de la aviación y del mundo fuera más justo e inclusivo para todos. El legado de Elijah Jackson no estuvo en sus logros personales ni en su avance profesional, sino en los cambios que ayudó a implementar, las oportunidades que ayudó a crear para jóvenes como él. Sabía que la lucha por la justicia y la igualdad continuaría, pero ahora, más que nunca, se sentía preparado para enfrentarla. Se había convertido no solo en un respetado profesional de la aviación, sino en un ejemplo de fortaleza, resiliencia y, sobre todo, de cómo la transformación personal puede convertirse en una poderosa fuerza de cambio en el mundo.
Mientras miraba hacia el futuro, Elijah sabía que el cielo no era el límite, el cielo era solo el comienzo.